Vamos a ver lo que es el MOSFET. Entonces, para empezar, diríamos que lo que significa MOSFET es metal óxido semiconductor, transistor de efecto de campo, es lo que significa MOSFET. Es un transistor de efecto de campo compuesto por un metal, un óxido y un semiconductor. De esa manera se describe. Podemos ver aquí, lo que vamos a ver en esta presentación, es la definición, los símbolos, la estructura semiconductora, su funcionamiento, regiones de operación, la polarización del transistor, algunas curvas características, sus configuraciones más importantes, y al final veremos lo que es análisis en corriente directa del MOSFET. Vamos a empezar por los diferentes tipos de MOSFET y la simbología. En este caso tenemos dos tipos, que es el eMOSFET, que significa MOSFET en modo de enriquecimiento, de ahí viene la E. E significa enriquecimiento o acumulación, que es lo mismo. Y aquí tenemos del lado derecho representado cómo está el símbolo del MOSFET. Se fijan, tenemos una compuerta, un drenador y una fuente, al igual que en el JFET. Y aquí en este caso tenemos lo que representa el canal. Observemos cómo el canal está segmentado, es decir, no está formado completamente en los dos transistores, que quiere decir que cuando ustedes polarizan con un voltaje con puerta fuente, el canal se va a empezar a formar. Es decir, ahorita todavía no está completo el canal, apenas se va a empezar a formar al agregar un voltaje con puerta fuente. Por lo tanto, hasta ese momento, nosotros vamos a empezar a hacer conducir corriente en cuanto tengamos un voltaje con puerta fuente. Entonces, esto sería el transistor MOSFET en modo de enriquecimiento o acumulación. También podemos observar que tenemos una flecha en el canal. Entonces, esa flecha en el canal nos va a indicar que aquí hay una unión semiconductora. En este caso, la parte N se encuentra en el canal, por lo tanto, es un transistor eMOSFET canal N. Para el transistor canal P, podemos observar cómo la flecha va hacia afuera. Entonces, en esta unión, PN, tenemos que la parte P se encuentra sobre el canal. De igual manera lo vemos segmentado, es decir, que este canal todavía no está formado, se va a formar en el momento que nosotros pongamos un voltaje con puerta fuente. Ese es un transistor eMOS canal P. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Seguimos entonces, tenemos un transistor MOSFET en modo de deserción, empobrecimiento, vaciamiento o agotamiento. Es lo mismo todos estos nombres. Entonces lo vamos a conocer como un transistor de MOSFET, que es en modo de deserción. Aquí observamos nosotros que en este transistor el canal está formado. Y nosotros al agregar un voltaje con puerta fuente, lo que vamos a hacer nosotros es que este canal lo vamos a ir reduciendo o lo vamos a ir ocluyendo. No sé si se recuerdan el caso del JFET, que nosotros tendríamos un canal que conforme vamos nosotros aumentando el voltaje con puerta fuente, el canal se va ocluyendo y se va reduciendo para que la corriente se disminuya. Pues eso mismo está ocurriendo con este DMOSFET. Es decir, que el DMOSFET sería equivalente al transistor JFET, en el cual ya tenemos el canal formado, tenemos una corriente máxima que vamos a ir reduciendo al estrangular el canal, al aplicar un voltaje con puerta fuente. Entonces, aquí tenemos un transistor que es canal N. Puede observarse que el canal N está una flecha indicando hacia adentro del canal. Entonces, esta es la parte N de la unión y la parte P es la que queda afuera. Por lo tanto, el canal es canal N. En el caso del transistor DMOS canal P, podemos observar igual sus tres terminales con puerta de no fuente, pero aquí la flecha está indicando hacia afuera, quiere decir que la parte P del semiconductor se encuentra sobre el canal, por eso es un transistor canal P. Y lo mismo tenemos que nosotros al aplicar un voltaje con puerta fuente, nosotros vamos a ir estrangulando el canal para reducir la corriente, es decir, va a partir de una corriente máxima y conforme aplicamos un voltaje con puerta fuente, se va a ir reduciendo ese canal para disminuir la corriente. Al igual que lo manejamos para el transistor JFET, la corriente que fluye de drenador a fuente es la misma, es decir, ID es igual a IS en los dos transistores. DMOSFET y DMOSFET sigue siendo lo mismo. Digamos que esas serían las similitudes. Entonces, el transistor más parecido al JFET es el DMOSFET, donde ya tiene el canal formado
Y al aplicar el voltaje con puerta fuente lo vamos a ir estrangulando y reduciendo esa corriente. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, muchachos. ¿No? Bien, entonces seguimos. Tenemos otra representación de ese transistor MOSFET. Existe alguna representación que son con, con 3 terminales, otros con 4 terminales. Aquí puede verse la representación con 4 terminales. Estamos agregando un terminal adicional. Entonces tenemos drenador D con puerta G, fuente S, y estamos agregando un terminal adicional que se llama el sustrato. Generalmente en los transistores MOSFET está unido el sustrato con la fuente, es decir, están unidos aquí. De igual manera para el transistor PMOS o NMOS, tenemos unidos el sustrato con la fuente. Digamos que el sustrato es la base donde se construye todas las capas semiconductoras del transistor. Y bueno, también en algunos casos al transistor canal, canal N se le conoce como NMOS y al transistor canal P se le conoce como PMOS también. Estos son otros nombres que reciben para que pues, no les haga extraño escucharlos de esta manera. Aquí tenemos otros transistores MOSFET, pero en modo de deserción o vaciamiento. Está el canal formado y también tenemos los 4 terminales, que como comentábamos, el sustrato casi siempre va unido a la fuente para formar un dispositivo de 3 terminales. Y podemos observar nuevamente nuestro transistor MOSFET. Observen también que entre lo que es la compuerta y lo que es el canal, vemos que existe un espacio. Entonces, ese espacio es el aislamiento, es decir, que no está conectado directamente la compuerta hacia el canal. Entonces, esto es el aislamiento que existe. Este aislamiento que existe entre la compuerta y, en este caso, la parte del canal o sustrato, nosotros vamos a ver como un óxido de silicio, un aislante. Entonces, el óxido de silicio se utiliza como aislante para que quede la compuerta aislada. Entonces, por eso es el transistor metal óxido semiconductor, metal en la compuerta, el óxido es el que separa como aislante, y el semiconductor lo que está en la parte del sustrato y las difusiones que forma el drenador y la fuente. Entonces aquí está el semiconductor, que es la base, después el sustrato, que es el óxido de silicio, perdón, el aislante, que es el óxido de silicio, y la compuerta finalmente, que es la parte metálica. Algunas veces esta parte metálica no la hacen directamente con un metal, sino un material que es silicio policristalino, que lo transforma, que cumple con propiedades metálicas. Aquí podemos observar cómo se polariza el transistor MOSFET, en el cual tenemos un voltaje positivo conectado entre drenador y tierra, y un voltaje aplicado entre la compuerta y la fuente, es decir, tenemos realmente dos baterías, una entre drenador y fuente, y otra entre compuerta y fuente. Entonces, de esa manera vamos a controlar el flujo de corriente que existe en el canal. Nosotros vamos a manejar una corriente que va a circular entre drenador y fuente. Y vamos a seguir para el análisis de la corriente convencional como lo he hecho siempre. ¿Ah? Y ¿qué otra cuestión hay? Bueno, generalmente utilizamos esta corriente convencional para el análisis de circuito porque sabemos que los aparatos miden ese tipo de corrientes y voltajes. Ahora, aquí la dirección de la corriente real, que es la corriente electrónica, es la que vemos indicada aquí, que va de negativo a positivo, por eso vemos la flecha que va al revés. Pero bueno, no hay ningún problema por esto. Este transistor MOSFET también en algunas ocasiones se puede comportar con una especie de capacitor, entonces tiene una cierta capacitancia, dado que tenemos una placa, un aislante y otra placa. Entonces también tiene ciertas propiedades capacitivas. Podemos verlo de otra manera, el mismo transistor MOSFET, donde tenemos la placa semiconductora en la parte del sustrato, las difusiones N que forman la fuente, el drenador, la placa de aislamiento que es el óxido de silicio, después la placa metálica que representa la compuerta o silicio policristalino que sería lo mismo. Y bueno, las baterías con las que alimentamos el voltaje compuerta fuente. Entonces, quien va a controlar la corriente es el voltaje compuerta fuente, al igual que lo vimos en el JFET. Y tenemos otra representación del mismo transistor, MOSFET en modo de enriquecimiento. Observemos aquí
que el transistor, si observamos entre la que es la fuente y el drenador, no hay una conexión dado que está aislado aquí, pero como se van a formar cargas positivas en la compuerta y negativas en la parte posterior, entonces aquí se va a empezar a incrementar la cantidad de carga negativa que va a servir como puente entre la fuente y el drenador. Entonces, a mayor voltaje con puerta fuente, vamos a tener un mayor crecimiento del canal. Por eso es en modo de enriquecimiento el transistor MOSFET. No existe el canal, se va a empezar a formar al momento de agregar el voltaje con puerta fuente para que pueda fluir la corriente entre el drenador y fuente. Esa sería la explicación de parte de su construcción y también de su funcionamiento. Entonces, espero que puedan distinguir siempre lo que es un transistor MOSFET de un DMOSFET. El MOSFET siempre está incompleto, el canal puede verse que está segmentado. El DMOSFET siempre está completo. Ahí es el que le vamos a hacer lo opuesto, lo vamos a ir reduciendo. Aquí podemos ver en la construcción de un transistor de MOSFET, que es en modo de deserción, vaciamiento, empobrecimiento o agotamiento, en el cual nosotros tenemos nuestra difusión que representa la fuente, la difusión que representa el drenador, y tenemos el canal formado aquí. Entonces, al aplicar un voltaje con puerta fuente, lo que vamos a ir haciendo es que este canal se va a ir disminuyendo, se va a ir reduciendo. Es decir, se va a ir estrangulando el canal, se va a ir haciendo más chiquito. ¿Para qué? Para que menos corriente circule. Podemos ver cómo el canal está formado en la simbología. Conforme incrementamos un voltaje con puerta fuente, nosotros vamos a ir reduciendo ese canal. Tenemos las curvas características del transistor. Podemos observar, se parece un poco también a lo que hemos visto en el caso del JFET, donde tenemos que aquí la parte, conforme incrementa el voltaje con puerta fuente, incrementa la corriente. Esta es la región óhmica, es decir, aquí se comporta como un resistor controlado por voltaje. Y después viene lo que es la región de saturación, es el comportamiento lineal. Pues aquí en esta región es donde se utiliza para utilizarlo como un circuito, puede ser como una fuente de corriente, o bien utilizarlo como un amplificador en la región de saturación. En la región de corte, bueno, aquí no tenemos corriente, entonces pues ahí está interrumpido. Y la región de ruptura, que son una región no deseada, si rebasamos las especificaciones del dispositivo en cuanto a voltaje con puerta fuente, en cuanto a voltaje drenador fuente y en cuanto a la corriente máxima que soporta la región de ruptura. Y qué más, ¿qué más temas? Básicamente sería esto, ¿no? Tenemos otra curva características donde tenemos la zona óhmica, saturación, corte, y cómo, dependiendo del voltaje que apliquemos entre compuerta fuente, podemos hacer que la corriente vaya aumentando al aumentar el voltaje. Esto es para el MOSFET en modo de enriquecimiento. Recuerden que el MOSFET en modo de enriquecimiento, el canal no está formado. En cuanto a nosotros aplicamos un voltaje con puerta fuente que se va incrementando, vamos a incrementar el número de cargas que hay en la placa de la compuerta y en el semiconductor, de tal manera que se va formando el canal, y entre mayor voltaje se tenga, mayor corriente va a fluir por ese canal. Tenemos otra vez el transistor MOSFET, su curva característica, corriente de drenador contra, en este caso, voltaje de drenador fuente. Aquí observamos para diferentes voltajes con puerta fuente, cómo al ir incrementando el voltaje con puerta fuente, la corriente va creciendo, ¿no? Va incrementando, se va enriqueciendo, digamos, así. En el caso del MOSFET en modo de deserción, cuando nosotros aplicamos un voltaje, la corriente va a ir disminuyendo. Tenemos, vamos, tenemos 0.5 que aumentó la corriente. Y aquí también tenemos un cierto valor de corriente. Entonces, tenemos aquí también se incrementa la corriente en modo de deserción. Resulta que ese transistor de deserción tiene una característica interesante, que ese transistor puede, dependiendo del voltaje con puerta fuente aplicado, puede funcionar como transistor en modo de acumulación o puede trabajar en modo de deserción, dependiendo del voltaje con puerta fuente. Esa es una de sus características que tiene o singularidades que tiene este transistor en modo de deserción. El de enriquecimiento siempre vamos a necesitar un voltaje que se
vaya incrementando para crear el canal y ir aumentando la corriente. En el caso del modo de deserción, puede cumplir las dos funciones, en modo de acumulación o en modo de deserción. Vamos a ir viendo nuestro circuito. Aquí podemos observar que el transistor en modo de acumulación, para calcular la corriente del drenador necesitamos una ecuación que es la constante K, que es una especie de transconductancia, va a multiplicar al voltaje con puerta fuente aplicado menos un voltaje de umbral. Este voltaje de umbral es un voltaje de encendido para que podamos, digamos que hacer conducir el dispositivo. Son una cantidad pequeña de voltios. Todo esto se eleva al cuadrado, entonces es un comportamiento cuadrático. Tenemos para un transistor canal N, un voltaje de número, por ejemplo, no sé, unos 2 volts, por ejemplo, voltaje positivo, y después de esos voltajes de 2 volts, por ejemplo, al aumentar el voltaje con puerta fuente, la corriente empieza a crecer de forma cuadrática, mientras para que el transistor canal P necesitamos un voltaje de umbral, VGCTH, un voltaje negativo, y conforme ese voltaje negativo se incrementa, va creciendo la corriente de manera cuadrática, ¿no? Para el canal P requerimos un voltaje positivo entre compuesta fuente. Para el canal N requerimos un voltaje que se incremente de forma negativa. Aquí tenemos algunos transistores MOSFETs, que son los encapsulados que podemos obtener para transistores de bajas corrientes y de medianas a altas corrientes. Tenemos el MOSFET 2N7000, canal N, esas corrientes seguramente andarán del orden de entre 100 y 200 miliamperes aproximadamente. Otro transistor que también andará entre 200 y 500 miliamperes. El 2SK1058. Podemos ver que es un transistor MOSFET en modo de enriquecimiento. Aquí tenemos otro transistor, el IRF510 o IRF530, que seguramente va a manejar corrientes mucho más altas, del orden de 1 hasta tal vez 5 amperes. Hay que ver las hojas de especificaciones. Tenemos los tres terminales, son compuerta, drenador y fuente. Siempre para cada transistor hay que verificar su configuración en la hoja de datos para ver cómo viene la distribución de patillas. No siempre nos van a dar drenador con puerta fuente, siempre puede haber de diferentes formas. Por ejemplo, en el IRF510 nos da compuerta, drenador y fuente, mientras que en el 2N7000 nos da fuente, compuerta y drenador. Tienen diferente distribución. Aquí en el 2SK y E58 dice compuerta primero, luego drenador, luego fuente y luego drenador. Aquí tenemos otro transistor en modo de enriquecimiento, 2N3797, que nos dice que es un MOSFET de baja potencia de audio. Aquí es de modo de inserción, modo de agotamiento, correcto, modo de inserción. Y aquí tenemos los valores, los parámetros que nos ofrece: un voltaje máximo drenador fuente de 20 a 25 volts. El voltaje con puerta fuente puede variar de más o menos 10. Recuerden que este transistor tiene la dualidad de que puede utilizarse en modo de agotamiento o en modo de deserción. La corriente de drenador máxima que maneja son de 20 miliamperes, la disipación 200 miliwatts, y algunas otras características como son la temperatura, etcétera, etcétera. Tenemos algún otro transistor más. Este transistor soporta 30 miliamperes, es el BF998, que es un MOSFET en modo de deserción o agotamiento. Algunos otros tipos de transistores MOSFETs. Hay MOSFETs que soportan mayor voltaje y mayores corrientes. Tenemos un transistor MOSFET que es de montaje superficial. Puede observarse aquí las patillas, como en una placa de fenólico se van a soldar encima de la placa directamente. No hay necesidad de perforar y soldar. Los demás sí son de inserción, hay que perforar en la placa de fenólico y posteriormente soldar. El IRF7855 maneja una corriente de 9.4, perdón, aquí hay un detalle, es la resistencia, perdón, resistencia de drenador fuente, 9.4 miliohms, una corriente del drenador de 12 amperes. Está bastante potente este transistor. Tenemos un transistor que maneja corriente de drenador de 93 amperes, el IRFT054.
tenemos un transistor que maneja una corriente de 57 amperes y algunos otros más, ¿no? Que manejan las corrientes muy altas hasta 240 amperes. Corrientes bastante altas, ¿no? Algunos transistores MOSFET de potencia, tenemos de voltajes altos de 55, 100 volts, 500, 1000 voltios, con corrientes que van del orden de 110 amperes, bueno, desde 6 amperes hasta 169 amperes. Estos son de MOSFET de alta potencia, ¿no? Quieren controlar motores de mucho, consumen mucha corriente, mucha potencia. Tenemos aquí un ejemplo de un circuito utilizando un MOSFET como switch. Podemos observar cómo tenemos la distribución de las patillas. Tenemos la fuente conectada a tierra, es decir, tenemos la fuente común. Tenemos el drenador conectado a una batería de alimentación de corriente directa, positiva. Y tenemos aquí una lámpara, por ejemplo. Entonces con esto vamos a encenderla y nos va a servir el terminal de control, la compuerta. En la compuerta hay un arreglo de dos resistencias formando un divisor de tensión, donde vamos a tener una señal de voltaje cuadrada. Entonces, generalmente el voltaje es, el 1 es el positivo, es el, por ejemplo, 5 volts, y el 0 sería 0 volts. Entonces, con esa señal cuadrada, nosotros podemos hacer que funcione, que conduzca o no conduzca el transistor para prender y apagar la lámpara que vemos aquí. Y bueno, tenemos aquí un diodo que puede ser de protección de cortocircuito, o en determinado momento, si la carga que manejamos aquí es inductiva, por ejemplo, un relevador, pueda descargarse este relevador del inductor. La corriente se puede descargar a través del diodo. Le conoce como diodo de oscilación libre. Entonces tenemos que el transistor se le puede utilizar como switch. Depende del voltaje aplicado en la compuerta. Si es un voltaje positivo, se considera que el transistor está conduciendo entre drenador y fuente. Si el voltaje es 0, entonces se considera como un switch abierto. Si trabajamos con un canal P, al aplicar 0, el transistor estará encendido y conducirá entre drenador y fuente. Si aplicamos un voltaje positivo en la compuerta, el transistor estará apagado para el transistor canal P. Aquí tenemos otros ejemplos de utilizar un transistor MOSFET como un switch, igual con una resistencia sola, un voltaje de 0 a un voltaje alto, porque no tan alto, 5 volts a lo mejor. Un voltaje de drenador fuente pueden ser entre 5 y 20 volts, 25 volts tal vez. Y aquí es donde estará la salida. Sería como una especie de inversor. Aquí tenemos un circuito que se le conoce como inversor CMOS. Bueno, el término CMOS significa transistor MOSFET, pero complementario. ¿Qué significa complementario? Que van a tener dos transistores unidos, un canal N y un canal P. Siempre que escuchen un transistor CMOS, es que están uniendo dos transistores, uno canal N y otro canal P, para hacer un arreglo y formar algún tipo de aplicación. Aquí tenemos la entrada en la compuerta de los dos transistores y aquí la salida. Y dependiendo de la entrada, si tenemos 0, la salida va a ser 1. Si tenemos un 1, la salida va a ser 0. Entonces, generalmente para manejar estos voltajes en corriente directa, generalmente manejamos como el 0, 0 volts, y el 1 como 5 volts. Estos voltajes se conocen como TTL. Hay algunos voltajes más pequeños que se manejan en los transistores MOS, que ya llevan abajo de esos voltajes, por ejemplo, 3 volts y 0 volts, o 1 punto y tantos, 1.6 volts y 0, como los niveles lógicos. Esta es la representación en forma de una compuerta lógica. Entonces, siempre que ven un triangulito con una bolita, representa un inversor. Esto se conoce como compuerta lógica, es la simbología. Y esta es la representación del transistor CMOS, es decir, un transistor FET complementario, canal N y canal P. Aquí tenemos otra aplicación para controlar un transistor MOSFET que controla un motor. Nuevamente tenemos una batería de corriente directa conectada entre el motor y el drenador. Recuerden que la corriente va a fluir entre el drenador a fuente y nosotros vamos a ejercer la acción de control sobre la compuerta, donde vamos a tener, en este caso, una compuerta lógica, que es una compuerta AND, y tenemos polarizada en 5 volts. Entonces aquí las entradas van a ser señales de escalón, de 0 a 1 volt, perdón, de 0 a 5 volts,
Y con eso vamos a alimentar al transistor para que se comporte como un switch abierto o switch cerrado. Y con ello el motor funcione o deje de funcionar, ¿sí? O acciona o se apaga, prende o apaga el motor, girando solamente en un solo sentido. Lo giramos poniendo el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a poner. Les decía, como el motor tiene una bobina, tiene lo que se conoce como una carga inductiva. Entonces, acuérdense que el inductor almacena corriente eléctrica. Entonces, esa corriente, al momento que el transistor queda apagado, queda activa esa corriente, entonces se va a descargar a través de este diodo, el cual está polarizado en inversa. Al momento que el campo se expande, cambia de polaridad y se va a descargar a través de este diodo para que el motor se descargue toda esa corriente almacenada en el inductor. Para eso sirve. Tenemos otro ejercicio, otro ejemplo donde tenemos eh, un transistor CMOS. Está utilizado para controlar un motor, pero aquí la ventaja es que nosotros podemos controlar que el motor gire en un sentido o en el otro. Para eso utilizamos un CMOS. Entonces tenemos un inversor en la entrada con una señal cuadrada de 0 a 5 volts, por ejemplo. Está alimentado a la compuerta de los dos transistores. Entonces, cuando prende un transistor, por ejemplo, el transistor de PMOS, que sirve como un switch cerrado, hace que circule la corriente entre VDD y el motor girando, por ejemplo, a la derecha. Después, cuando esta señal cambia de polaridad, cambia a cero, entonces este transistor se apaga y el otro se enciende, y por lo tanto el motor ahora va a girar en sentido opuesto porque ahora está alimentado por una señal que se llama menos VDD o BCS, también se le conoce. Entonces el motor cambia de polaridad ahora y por lo tanto ahora gira hacia la izquierda. Entonces con una señal de salida del inversor negativa o cero, más bien cero, activa el transistor canal P y gira el motor a la derecha. Con una señal positiva en la compuerta, prende al transistor canal N y hace que el motor gire a la izquierda, ¿no? De esa manera es como funciona este circuito. Es un circuito CMOS que sirve para controlar el giro del motor. Hay algunas otras aplicaciones más, por ejemplo, un transistor alimentado por 4 transistores, igual van a hacer trabajar este motor para que gire en un sentido o gire en el otro. Este se le conoce como el puente H. Esto ya existe como un circuito integrado que solamente hay que conectar directamente las salidas del motor de corriente directa y alimentar las compuertas con señales lógicas o con señales escalón. Tenemos un ejemplo de un circuito un poquito más complejo, donde tenemos el puente H, pero ahora activado o controlado a través de lo que son un optoacoplador, que en este caso sería un fotodiodo y un fototransistor, un diodo, un fotodiodo y un fototransistor, que va a ser la función de controlar el voltaje en la compuerta para hacer que el motor conduzca en un sentido o en el otro. Y aquí está la representación con optoacopladores. 4N25 el optoacoplador, y podemos controlarlo con una tarjeta Arduino, que son de las tarjetas más conocidas para desarrollar algunos proyectos, desde nivel bachillerato hasta nivel profesional. Seguramente algunos de ustedes ya empezaron a hacer algunos proyectos con esto. Entonces tenemos diferentes aplicaciones. Por ejemplo, tenemos el transistor, podemos utilizarlo también como un amplificador, fuente común, para amplificar una pequeña señal de corriente alterna, en este caso en la compuerta, y se va a amplificar en el drenador para tener una señal de mayor voltaje de salida. Tenemos otros amplificadores, como ejemplo, este se conoce como drenador común. El drenador va directamente a la fuente de alimentación, y este se conoce como seguidor de fuente, es decir, lo que hay de entrada, hay en la salida, solo que aumenta la corriente. Tenemos otro amplificador, que es el compuerta común, donde la señal se va a alimentar de entrada por la compuerta y va a salir por el drenador. También tenemos una ganancia de voltaje alta. Algunas ecuaciones que ustedes van a trabajar para calcular las corrientes del drenador y las transconductancias, que son parámetros adicionales que se requieren para poder calcular esta corriente del drenador.
Están los parámetros más importantes. Corriente de drenador es igual a corriente de drenador fuente en saturación. Este es el que se parece la fórmula al JFET, que es el transistor en modo de deserción. Tenemos un voltaje de compuerta fuente, un voltaje con puerta fuente eh, de corte o voltaje de oclusión, que en este caso, aunque vamos a ir reduciendo la compuerta, perdón, el canal, vamos a ir ocluyéndolo, y algunos parámetros adicionales, como decía, unas transconductancias. Para el caso del transistor en modo de enriquecimiento, utilizaremos otra ecuación distinta, que es ID es igual a la transconstancia K, que multiplica al voltaje con puerta fuente, que es el que vamos a ir variando, menos el voltaje con puerta fuente H, que es el voltaje de umbral, todo esto elevado al cuadrado, donde la transconductancia K va a ser igual a una corriente de encendido del drenador, entre un voltaje con puerta fuente de encendido, que sería IGS on, menos BGSTH, que es el voltaje de umbral. Aquí no me hace falta agregarle, se lo voy a corregir, es el voltaje con puerta fuente de encendido. Entonces tenemos dos ecuaciones distintas para el transistor MOSFET y una ecuación distinta para el DMOSFET. Acuérdense que el DMOSFET es casi idéntico al transistor JFET, mientras que el MOSFET utilizamos una ecuación distinta, una ecuación cuadrática. Y bueno, ya prácticamente lo que estaríamos viendo a continuación es ver algunos ejercicios. Tenemos diferentes formas de polarizar al transistor, por divisor de tensión, por retroalimentación, utilizando una señal hacia la compuerta. Y bueno, aquí hemos visto algunas curvas características. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Esto será el momento que regresemos de la pausa de medio. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta aquí, para que regresando veamos algunos ejercicios con corriente directa. ¿Te refieres al transistor en modo de enriquecimiento y modo de deserción? Ah, Bueno, lo que pasa es que los dos funcionan para lo mismo. Controlan la corriente entre drenador y fuente. Son esta es una fuente de corriente controlada por voltaje, en los dos casos, pero uno ya tiene el canal formado. Entonces lo que vas a hacer es reducir la corriente que hay en el drenador, con el voltaje con puerta fuente. Y el canal no lo tiene formado, entonces conforme aumentas el voltaje con puerta fuente, tú vas a aumentar la corriente. Mientras que en una lo eliminas, en el otro le aumentas la corriente. Pero en esencia hacen lo mismo, controlar la corriente que va entre drenador y fuente. Son fuentes de corriente controladas por voltaje. Quien controla ese voltaje de control es el voltaje de compuerta fuente. ¿Sí quedó claro? sí, profe, gracias. Nada, ¿alguien más? Podemos observar que es un transistor MOSFET en modo de enriquecimiento. El canal todavía no está formado y conforme aumentamos el voltaje con puerta fuente, se va a formar el canal. Este es el ejemplo 1. Tenemos un transistor, podemos observar que es un transistor canal N, que es un MOS en modo de enriquecimiento, quiere decir que el canal no está formado, que conforme nosotros incrementemos el voltaje con puerta fuente, vamos a tener mayor corriente. Si nosotros no tenemos un voltaje con puerta fuente aquí, pues cero, pues no, habrá cero corriente del drenador. Aquí ya tenemos un voltaje aplicado, entonces vamos a calcular cuánto vale nuestra corriente de drenador y podemos sacar los voltajes que hay en las terminales, por favor. En el formulario que les envié van a encontrar los tres tipos de transistores, que es JFET, tienen la ecuación para calcular la corriente, que es la ecuación de Shockley. Tenemos también lo que es el transistor MOSFET, o modo de enriquecimiento o acumulación, con su respectiva ecuación, y el transistor DMOSFET, o modo de deserción o vaciamiento, en la cual está su ecuación, y vemos que prácticamente es la misma que la ecuación para el JFET. Antes de aplicar la ecuación que vemos aquí en el formulario, que sería para un transistor en modo de enriquecimiento, observamos qué parámetros tenemos y qué valores podemos determinar aquí del circuito que observamos aquí. Entonces nos están dando el voltaje de umbral de 3 volts, nos piden calcular la corriente del drenador, y aquí nos están proporcionando un voltaje, un parámetro que es el voltaje de compuerta. Lo primero que vamos a tomar nota es, en función de lo que tenemos, qué podemos calcular, y ya si requerimos utilizar alguna ecuación adicional, la vamos a llamar en su momento. Vamos a utilizar entonces, primero que nada,
observamos que tenemos un voltaje de compuerta del circuito que nos están diciendo que mide 8 puntos. Pues aquí lo midieron con un multímetro. Recordamos que el voltaje compuerta fuente es igual a voltaje de compuerta menos el voltaje de fuente. Y aquí observamos que nuestro voltaje de fuente, si podemos ver, es el voltaje que se encuentra en este terminal. Vamos a marcarlo con un color distinto. Un segundo, cambio de color, de negro. Aquí tenemos nuestro voltaje de generador. Aquí tenemos nuestro voltaje de fuente. Y aquí tenemos nuestro voltaje. Entonces, nuestro voltaje de compuerta fue de 8.5. Nuestro voltaje de fuente, observemos que está conectado a tierra, por lo tanto es 0 volts. Entonces, nuestro voltaje con puerta fuente será 8 volts, 8.5 menos 0, entonces sigue siendo 8.5. Recordamos otra cuestión. Recuerdan que en el transistor de JFET, la corriente con puerta era una cantidad muy pequeña que se podía expresar y se podría considerar 0. De igual manera pasa en el MOSFET. Aún así todavía tiene mucho mayor resistencia o impedancia en la compuerta. Entonces, al ser compuerta aislada, todavía tiene mucho mayor resistencia. Entonces, la corriente igual se considera de 0 para la corriente de compuerta. Vamos a poner aquí la corriente de compuerta, marcarla aquí, donde decimos que la corriente de compuerta G es igual a 0. Ahora, entonces, si tenemos que la corriente de compuerta vale 0, ¿cuánto valdrá nuestro voltaje drenador? Dado que no hay caída de potencial a través de la resistencia RG, que son 10 megas, entonces todavía la resistencia es altísima, entonces la corriente es 0, ¿no? ¿Cuánto creen que vale el voltaje drenador si no hay caída de potencial en la resistencia? Bien, dado que no hay caída de potencial, o sea, no se ve ninguna caída de potencial a través de la resistencia, entonces el voltaje que hay en la compuerta es igual al voltaje que hay en el drenador, que en este caso es igual a 8.5. Ahí lo tenemos. Eso es lo que vale nuestro voltaje del drenador. También vale 8.5 volts. Ahora bien, como ya tenemos el voltaje que hay en el drenador, tenemos el voltaje que hay en este caso VDD. Nosotros si analizamos la malla drenador fuente, podemos determinar cuánto vale la corriente de drenador. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer la malla drenador fuente, aplicando la ley de los voltajes. Vamos a tener que nos quedaría entonces menos 15. Recuerden que este voltaje de 15 está conectado de este punto hacia tierra. Si analizamos de esta manera, vamos a hacer el análisis de la corriente siguiendo la corriente convencional. Aquí. El análisis de esta manera. Entonces entramos por el negativo de la batería, sería menos 15. Luego más la resistencia de drenador por la corriente de drenador. Tendríamos 4.7 K que multiplica a la corriente del drenador. Y aquí tendríamos de este punto hacia tierra el voltaje que es el voltaje del drenador. Entonces más el voltaje del drenador, que en este caso vale 8.5. Vamos a escribirlo. Menos 15, 4.7 por Y más 8.5. Y esto es igual a 0. Entonces nada más despejamos el valor de la corriente del drenador. Va a quedar sería 15 menos 8.5 sobre 4.7. Quiere decir que el resultado nos va a dar directamente miliamperes. ¿Cuánto les dio? 1.38. 1.38 miliamperes, ¿verdad? Ya directamente el pasa arriba como milis. Ahí está. Esta es la corriente del drenador. Aquí. Y lo único que nos faltaría calcular pues es el voltaje del drenador fuente, pero puede observarse que el voltaje del drenador es igual al voltaje del drenador menos el voltaje de fuente, y como el voltaje de fuente es 0, va a ser igual el voltaje del drenador fuente al voltaje del drenador. Te lo voy a escribir aquí en este lado. Entonces, si gustan ir tomando nota, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento.
Es un ejercicio muy, muy sencillito porque nos están dando un voltaje en alguna terminal o alguna corriente también nos pudieran haber proporcionado. Profesor, Yo tengo disculpe. una pregunta. Adelante, por favor. ¿Les gusta primero? ¿Sí? Ok, profe, ¿por qué nos da BGS? Bueno, nos da un dato de 3 volts y ¿dónde lo utilizamos en este caso? Ah, bueno, déjenme ver si podemos utilizarlo en alguna. Bueno, este VGS TH es el voltaje de umbral con el cual enciende el dispositivo. Esa la podemos utilizar en la ecuación si fuera necesaria. Tienes una ecuación de la corriente del drenador que dice K VGS menos VGS TH, ¿verdad? Entonces, con esta, tú podrías calcular la corriente del drenador siempre y cuando conozcas el voltaje con puerta fuente y conozcas el valor de K. K es corriente de encendido entre voltaje de VGS de encendido menos el voltaje de umbral. Entonces, para poder utilizar este voltaje, pues tendríamos que conocer los demás datos que no vienen aquí en el circuito. Entonces, yo creo que aquí ahorita no pudimos utilizar, o sea, ese dato nos lo dieron, pero no lo utilizamos realmente en este momento. Esto solamente lo utilizamos si utilizamos la ecuación directamente de la corriente. Entonces, ese dato, bueno, o sea, fue adicional, pero no nos sirvió para nada en este momento. Entonces, vamos a calcular aquí lo que es el voltaje drenador fuente, que es el voltaje del drenador, en el voltaje de fuente. Sabemos que el voltaje de fuente es igual a cero, ¿verdad? Entonces quiere decir que sobre el voltaje drenador fuente va a ser igual al voltaje del drenador. En este caso, el voltaje del drenador fuente va a ser igual a 8.5 volts también. Bien. Entonces, lo primero que ustedes que tienen que hacer al analizar un circuito es ver qué datos les están dando y ver con lo que ustedes están recibiendo si pueden hacer el cálculo de la corriente o los voltajes que los piden aplicando pues las leyes de los circuitos para encontrar lo que les piden. Y si no se puede de manera directa, entonces sí recurriríamos a la ecuación respectiva, en este caso la ecuación de Shockley, para analizar en función de los datos que tenemos, y tenemos que tener todos los datos de especificación del dispositivo, como es, en este caso, eh, el voltaje de umbral, la corriente de encendido y de ohm, el voltaje de compuerta fuente de encendido y el voltaje de umbral, para que podamos calcular lo demás. O bien, tal vez necesitaríamos graficar un poco el circuito para obtener los puntos de cruce, al igual que lo hicimos con el JF. Pero bueno, en este caso fue un circuito sencillo porque nos están proporcionando un dato que es el voltaje de compuerta. Nos pueden proporcionar un voltaje de compuerta, un voltaje de drenador, o una corriente de drenador y calcular los voltajes. Entonces, digamos que ese es el ejemplo más sencillo, ¿no? Porque nos dan un dato importante en el circuito, que es un voltaje o una corriente. Espero con esto les haya quedado un poco más claro. ¿Alguien más? Sí, una pregunta, profesor. Adelante. Bueno, en este caso consideramos al voltaje de drenador el mismo que el voltaje de compuerta. Bueno, estamos ignorando la resistencia de 10 megas porque no hay corriente sobre ella y se Exactamente. volvería un cortocircuito o más o menos, ¿cómo la Mira, estaríamos tomando en este caso? observa esto, mira. ¿Estás de acuerdo que la corriente que está aquí, que estoy marcando, es la corriente de compuerta? Sí, Entonces, esa corriente de compuerta vale cero. Entonces, ok, si tú analizaras este circuito para calcular este voltaje de drenador y ese voltaje de compuerta, aplicando la ley de circuitos, llegarías a la conclusión que este voltaje de drenador es igual al voltaje de fuente, pero el voltaje de drenador es el voltaje de compuerta, porque esta corriente que está aquí es cero. Entonces, no hay caída de voltaje aquí, por lo tanto, al sumar los voltajes por ley de los voltajes, te va a dar que VD es igual a VG. Esa es la razón. ok. Y otra cosa, bueno, en la diferencia entonces entre los transistores canal P y canal N, ¿sería la dirección que debemos tomar para las corrientes? Exactamente, exactamente.
Exactamente. En el canal el canal N, la corriente va de la batería de VDD hacia tierra. Y en el otro transistor, la corriente va al revés, de fuente hacia drenador. Recuerda que estamos utilizando la corriente convencional que va de positivo a negativo. Entonces, básicamente eso sería la diferencia de cómo vas a calcular las corrientes. Nada más es el cambio de dirección de las corrientes y la polaridad. Ok. Y también, Y pues, aquí adelante. y la corriente de compuerta pues no se ve afectada porque siempre es cero, ¿no? Exactamente. Es cero, aunque invirtiera la dirección de la corriente de la compuerta, que sería para el otro lado, para el otro canal, seguiría siendo cero. O sea, eso es lo que les digo que siempre debe tener en cuenta. La corriente de compuerta siempre va a ser cero para el análisis y la corriente de drenador siempre es igual a la de fuente. Ok, profesor, gracias. Eso es lo que siempre deben recordar. Cuando analicen transistores de efecto de campo, es lo que nunca se les debe de olvidar. Déjenme para aquí esto. Ponemos que la corriente de drenador es igual a la de fuente, y esta corriente de fuente, pues ya sabemos que vale, es aquí donde andamos, aquí está, 1.38 miliamperes. Ahí estamos. Aquí está todos los parámetros del análisis del circuito, para que si gustan tomar nota. Todos los voltajes que pudiéramos calcular están marcados aquí. Voltaje de compuerta, voltaje de fuente, el corriente de compuerta, de drenador, drenador fuente, creo que todo está marcado ya. Entonces, ¿todavía queda alguna pregunta para que podamos pasar al siguiente ejercicio? Profe, ya son las 3, profe. ¿Perdón? Ya son las 3. Ah, sí, es cierto, disculpen. Disculpen, sí es cierto, se me fue el tiempo. Mil Ya pasó disculpas. bien rápido. Entonces, continuamos. Sí, se fue el tiempo rápido. Vamos a hacer más ejercicios el día viernes para hacer más ejercicios y a ver si nos da tiempo de hacer algún ejercicio utilizando algunas gráficas